Hola, bienvenido a mi canal. Este es un espacio dirigido a lo que serían clases virtuales, eh, titulado Educateca Biología Ciclo Orientado. Hoy trataremos un tema bastante relevante a mi parecer, lo cual es la evolución en sí. Daremos características, conceptos, teorías y diferentes funciones de esta misma. A su vez, eh, la actividad de diagnóstico va a consistir en observar, pensar y reflexionar acerca de un video de lo que sería la evolución. Deberán responder a distintas problemáticas, preguntas sería, dejando así su argumentación. Como por ejemplo, ¿qué le sucede a Homero en cada era que se encuentra? ¿Por qué suceden estos cambios? ¿Qué es evolucionar? ¿Y cuál fue el principal o cuál fue la principal característica que observaron a simple vista eh, de, la, de las distintas características evolutivas que se presentan? ¿Cuál fue? Estos deberán dejar plasmado en lo que sería el módulo de trabajo. El módulo de trabajo es el seguimiento de lo que sería la clase a través de la actividad. Hola. ¿Trajiste la leche? Dado como terminada lo que sería la actividad de diagnóstico, se procederá a lo que sería la actividad de desarrollo. La actividad de desarrollo consiste en la explicación de quien les habla, el profesor de cátedra, o sea, yo, de todo lo que serían la evolución de diferentes características, conceptos, funciones, teorías, etc. Vayamos a lo que sería la explicación. Evolución. La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genotípicos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Si hablamos de lo que sería evolución, podemos hablar también de lo que sería evolución biológica. Este es un proceso a través del cual las especies van modificándose a lo largo del tiempo, modificando a medida que pasan de generación en generación. Esta evolución genera una alteración genética de una población que podría derivar en una adaptación de una especie a un nuevo hábitat o el surgimiento de una especie diferente. Característica de una especie. En biología y en taxonomía, la especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos, seres humanos, animales, plantas, minerales, que tienen características semejantes o común y son capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil, por lo tanto proceden de antepasados comunes.
Por otra parte, podemos determinar un ejemplo. Si se cruzan dos perros de diferentes razas, tendrían un perro fértil, mientras que si se cruzan un caballo y un asno, tendrían un animal estéril, denominado mula o mula. Por lo tanto, el caballo y el asno son dos especies diferentes y no dos razas de una misma especie. Ya ha dejado en claro lo que sería concepto de evolución y concepto eh, de las distintas características que presenta una especie. Podemos determinar lo que sería la biología evolutiva a través de lo que serían las evidencias que se presentan. La biología evolutiva es un subcampo de la biología que se ocupa de la ascendencia común y la evolución biológica de la especie, así como de sus cambios en el tiempo. Dentro de ella se encuentra lo que es la paleontología, que la paleontología son las evidencias que se derivan de los descubrimientos de los restos fósiles dejados por las especies que habitaron nuestra Tierra. Cuando más remota es una especie fósil, más diferente es con respecto a las especies actuales. Anatómicamente, si hablamos de lo que sería conceptos anatómicos, al realizar un estudio comparativo de los órganos de distintos seres vivos, se han encontrado semejanzas en su constitución que nos señalan el parentesco que existe entre estas especies. Por otra parte se encuentra las embriológicas, que son los estudios comparativos de las etapas embrionarias de distintas clases de animales. Se han encontrado que en las primeras de estas etapas de desarrollo, muchos organismos muestran características comunes que apuntan hacia la existencia de un patrón de desarrollo compartido entre ellas, que a su vez demuestran la existencia de un antepasado común. El sorprendente hecho de que los embriones tempranos de mamíferos poseen hendiduras branquiales que luego desaparecen muestra que estamos lejanamente aparentados con los peces. Y a su vez, por otra parte, se encuentran las bioquímicas. Las bioquímicas son estudios comparados de las proteínas y ácidos nucleicos que forman parte de diferentes seres vivos, comprobándose que dichas biomoléculas son muy semejantes entre algunas especies, lo que apunta a que su origen común y que conforme a la distancia evolutiva se hace mayor a las bioquímicas. Son estudios comparados de las proteínas y ácidos nucleicos que forman parte de diferentes seres vivos, comprobándose que dichas biomoléculas son muy semejantes entre algunas especies, lo que apunta a su origen común y conforme a la distancia evolutiva, ésta se hace mayor y las semejanzas desaparecen gradualmente. Por otra parte se encuentra la biogeografía, que sería el estudio de las distintas áreas de distribución de la especie, que muestra que cuanto más alejadas o aisladas están dos áreas geográficas, más diferentes son estas especies, aunque ambas áreas tengan unas condiciones ecológicas similares. He dejado en claro los distintos conceptos, se procederá a explicar los tipos de aislamientos reproductivos. En biología, los mecanismos de aislamiento reproductivo o barreras de hibridación son el conjunto de características, comportamientos y procesos fisiológicos que impiden que los miembros de dos especies diferentes puedan cruzarse o aparearse entre sí, es decir, producir descendencia o que las mismas sea variable o fértil. Estas barreras constituyen una fase indispensable en la formación de nuevas especies, especiación, ya que mantienen las características propias de las mismas a través del tiempo debido a que disminuyen o directamente impiden el flujo genético entre los individuos de diferentes especies. Aislamiento presigótico. Este ocurre cuando se evita el apareamiento o la fecundación, así como también se evita la fecundación del óvulo y pueden ser ecológicos, etológicos, temporal, mecánicos y gaméticos, que procederemos a explicar en la siguiente imagen. Aislamiento ecológico. A veces los individuos ocupan el mismo territorio y viven en diferentes hábitats y por lo tanto no tienen oportunidad de cruzarse. Dentro de una misma zona geográfica pueden existir diferentes hábitats caracterizados por diferentes tipos de temperatura, luz, humedad, etcétera, que dificulten el apareamiento.
Aislamiento etológico. La etología es el estudio del comportamiento animal y por lo tanto los mecanismos etológicos se refieren a los comportamientos diversos de los distintos tipos de razas o especies que de alguna manera pueden impedir el flujo genético entre poblaciones. Una forma de aislamiento etológico es el comportamiento estacional de apareamiento que se puede dar en poblaciones que habitan una misma área, pero que a su vez el periodo de apareamiento no coincide, denominada aislamiento sexual, que equivale a la incompatibilidad de especies que aparecen por conductas sexuales diferentes, como vemos en la imagen. Aislamiento temporal. Aunque dos poblaciones de organismos puedan vivir en una misma región geográfica, sus periodos reproductivos pueden ocurrir en diferentes estaciones, como sabemos. El resultado es que los organismos de una población no pueden aparearse con los miembros de la otra, aunque sea posible el contacto físico entre los dos. Este tipo de aislamiento es común entre las plantas e insectos. Los organismos también pueden madurar sexualmente en diferentes estaciones u horas del día. Este tipo de aislamiento es frecuente en las plantas y también en los insectos y otros invertebrados. Un buen ejemplo son los pinus, eh, que crecen junto a lo que sería la península de Monterey en California. La primera especie hace descendencia en febrero y la segunda en abril. Aislamiento mecánico. El aislamiento mecánico se da cuando dos especies muy similares tratan de cruzarse pero no lo logran porque éstas son automáticamente diferentes de tal manera que no pueden copular. Asimismo, impide que las plantas que son polinizadas por los animales pueden cruzarse entre sí, pues sus flores están adaptadas para ser polinizadas únicamente por ciertas especies de insectos. Aislamiento gamético. En los animales con fecundación interna, los espermatozoides son inviables en los conductos sexuales de la hembra de diferentes especies. En las plantas, los granos de polen de una especie generalmente no pueden germinar en el estigma de otra. Cuando la fecundación es externa, como en la mayoría de los peces, los gametos no se atraen. Si la fecundación es interna, los gametos masculinos son inviables en los conductos sexuales y a su vez en animales o en los estigmas o estilos en vegetales de progenitores femeninos de otras especies. Aislamiento posigótico. Actúan tras la formación de un cigoto y pueden ser clasificados en diferentes categorías: inviabilidad, esterilidad y reducción de ambas. Por ejemplo, los embriones de borrego o una vaca mueren en estado incipiente de desarrollo. La inviabilidad de los híbridos es común en plantas cuyas semillas híbridas no germinan, aunque después de la fecundación es posible que no se produzca una descendencia viable, fértil o vigorosa. Las causas del aislamiento posigótico puede ser la inviabilidad o la inaptitud y esterilidad de los híbridos. Esta se divide en dos: inviabilidad o esterilidad de los híbridos. La inviabilidad o inaptitud de los híbridos, podemos decir que es el óvulo es fecundado por lo que sería el cigoto y no se desarrolla, o bien se desarrolla y se origina un individuo con menor viabilidad, tanto en plantas como en animales, y se han observado numerosos ejemplos de este tipo de incompatibilidad. Así que cuando se realizan cruzamientos entre especies de género rana, se observan resultados muy dispares según las especies involucradas. La esterilidad de los híbridos, podemos decir que em, son incapaces de producir gametos funcionales, como por ejemplo la mula. La esterilidad puede deberse a la interacción entre los genes de las dos especies involucradas, a desequilibrios cromosómicos debido a la diferencia de números cromosómicos de distintas especies. Especiación. Especiación en biología se denomina al proceso mediante por el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie.
La deriva genética, también conocida como la deriva génica, es una fuerza evolutiva que actúa junto con la selección natural, cambiando las frecuencias alélicas de las distintas especies durante el tiempo. La diferencia que existe entre la adaptación y la especiación es principalmente que la adaptación es un cambio que corresponde a un cambio que se establece como una necesidad para la supervivencia dentro de un ecosistema. Se conoce como especiación alopátrica o especiación alopátrida a la especiación causada básicamente por la presencia de una barrera geográfica que impide el flujo génico entre poblaciones. La especiación simpátrica es un tipo de especiación que ocurre cuando dos grupos de la misma especie que viven en la misma ubicación geográfica evolucionan de forma diferente hasta que ya no pueden cruzarse, considerándose entonces especies distintas. Una vez dejado en claro lo que sería el concepto de la especiación, se puede dar un concepto breve de lo que sería la extinción. La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie o grupo de taxones y se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Como por ejemplo, en nuestra región, lo que sería el Chaco, más precisamente en el Parque Impenetrable, el jaguarete está en una baja tasa de probabilidad de que pueda seguir existiendo. Charles Darwin fue un naturalista inglés que publicó una de las obras científicas más influyentes en el mundo de la biología y la evolución. El origen de las especies en ella asentó las bases de la evolución en un proceso que es posible gracias a lo que sería la selección natural. La selección natural, en otras palabras, implica que la naturaleza elige cómo se reproducen los organismos de acuerdo a sus propiedades y características, así que favorece la adaptación, impulsando la evolución de las especies, como determina Darwin. Darwin entendió que la selección natural respetaba ciertas premisas, como logramos ver en la determinada imagen. Hay otra teoría, la cual eh, podemos decir que desecha la teoría de Darwin en cierto caso, y es la teoría de Lamarck. La idea básica de la teoría de Lamarck era la siguiente: el entorno cambia, las formas de vida luchan por adaptarse continuamente a la nueva exigencia de su hábitat. Estos esfuerzos modifican sus cuerpos físicamente y estos cambios físicos son heredados por generación en generación a través de lo que sería la descendencia. Es decir, que la evolución que proponía la teoría de Lamarck era un proceso que se sostiene en un concepto llamado herencia de caracteres o características adquiridas. Los padres transmiten estas características a sus hijos. Dada como terminada lo que sería la explicación de la evolución en sí, podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso consistirá en que el profesor de cátedra le proporcionará un texto de todo lo que sería la evolución. Deberán realizar una lectura comprensiva, un análisis e interpretación de la misma y a su vez deberán dejar una argumentación de la misma, pero a través de preguntas guías. Las preguntas guías le ayudarán básicamente a orientarse dentro de este campo de, de interpretación en sí. Las preguntas son las siguientes: ¿es lo mismo evolución que evolucionar? ¿Qué es evolucionar? ¿Cuáles son los distintos mecanismos evolutivos que se encuentran? ¿Y en qué se basa la teoría de Charles Darwin? A su vez también podemos preguntar, ¿hay otras teorías evolutivas?
Dado como terminó la actividad anterior y para profundizar lo que sería esta temática, podemos decir que vamos a realizar una actividad la cual consistirá en confeccionar un cuadro sinóptico de los distintos mecanismos de aislamiento dentro de lo que sería la evolución en sí. Dado como terminado esta actividad de desarrollo, daremos paso a la siguiente actividad, la cual consiste en confeccionar una argumentación a través de las representaciones hipotéticas, a través de las imágenes que le proporcionará el profesor acerca de lo que sería la selección natural propuesta por Darwin y la teoría lamarckiana o teoría de Lamarck, dejando así plasmado en el módulo su argumentación. La problemática siguiente, de manera hipotética, es la siguiente. ¿Cuáles de los conejos tendrán más posibilidades de sobrevivir ante lo que serían los depredadores que se presentan? Ustedes deberán fundamentar el por qué tiene más posibilidades de sobrevivir el blanco o el marrón. Por otra parte, en la teoría de Lamarck, como sabemos, Lamarck en su teoría tenía la idea básica de describir que los caracteres eran adquiridos y se relacionaban y podemos decir que se pasaban de generación en generación. La pregunta en síntesis sería, ¿ustedes creen que las características adquiridas se pasan de generación en generación? ¿O puede un individuo de una especie adquirir características nuevas a su organismo y pasarlas de generación en generación? Una vez ya terminado lo que sería la actividad de desarrollo, daremos pie a lo que sería la actividad final, la actividad reflexiva. La actividad reflexiva va a consistir básicamente en realizar una argumentación de forma reflexiva a través de una pregunta predominante, la cual es: ¿los distintos individuos fueron siempre así? Por otra parte, se puede decir que se realizará lo que sería confeccionar, por otra parte se confeccionará lo que sería un cuadro descriptivo a través de una especie elegida por ustedes, en el cual se plasmará características antiguas y características nuevas de la especie elegida, como por ejemplo en el caso de lo que sería los caballos, elegir unas características que antes tenían y características que poseen ahora. Esta actividad se puede decir que se trabajará a través de lo que sería el seguimiento del módulo. Dado como terminada lo que sería la actividad final, la actividad reflexiva, podemos decir que damos por terminada la clase de hoy.